Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Río Life en español. Estoy contento de que estés con nosotros una vez más mientras avanzamos en esta serie que hemos titulado La fe funciona cuando la vida no. A veces cuando estamos pasando obviamente en medio de todas estas crisis, tormentas y dificultades en la vida, a veces es complicado mantener la fe. Confianza en Dios es muy complicado, especialmente cuando estás pasando por una crisis de tipo de nivel 1, quizás es fácil, pero de nivel 4, nivel 5, a veces es complicado mantener esa confianza en Dios. Pero ahí es donde la fe funciona, porque a veces vemos que la vida como que es injusta, parece que vienen crisis tras crisis y a veces es complicado a veces mantenerte de pie en medio de las crisis. Como la semana pasada, por ejemplo, hablamos acerca de cómo, en qué debemos anclar nuestra vida para mantenernos de pie y firme cuando vienen todas estas tormentas y estos terremotos, ¿no? En nuestra vida. Y descubrimos que la mejor forma es en el hacer la palabra de Dios. Ahí está la verdadera ancla que nosotros necesitamos en la vida. Entonces, durante estos 6 mensajes que hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de, por ejemplo, incluso el primer mensaje hablamos acerca de cómo nosotros podemos manejar el miedo y la ansiedad cuando vienen las crisis. Hablamos de tomar decisiones difíciles, en fin, hemos hablado de diferentes cosas. Esta tarde vamos a hablar acerca de un aspecto que creo que cada uno de nosotros hemos tenido que lidiar con él, con ella, que viene siendo el enojo o la ira en nuestra vida. Así es que lo que vamos a hablar esta tarde es de cómo reducir el nivel de ira y de enojo en uno mismo y con aquellas personas que nos rodean. Eso es algo que quizás va a ser un poquito complicado, pero que hay pasajes en la Biblia que nos ayudan a entender esta parte. Es extremadamente fácil enojarnos o airarnos cuando estamos pasando por dificultades o por crisis o por tormentas. Es fácil airarse cuando la vida te está presionando, cuando hay estrés, cuando hay presión. Es fácil que la vida, es fácil airarnos, es fácil perder los estribos y entonces la combinación de todos estos factores, del miedo, del estrés, de decisiones importantes que nosotros podemos tener en la vida, nos pueden causar el enojo y la ira. Entonces lo que vamos a ver esta tarde es cómo mantener la calma en medio de las tormentas. Cómo mantener la calma en medio de las tormentas. Hay un tipo incorrecto de ira y en realidad en la Biblia es uno de los pecados capitales, la ira. Entonces, hay una ira correcta, una ira justa y hay una ira que se convierte en pecado. La ira descontrolada es la que se convierte en pecado. Ahora, hay varias cosas importantes. Hay que entender que el enojo y la ira en sí no son pecados, son emociones que usted y yo tenemos que quizás podemos decir son naturales en nosotros. Pero la ira descontrolada es la que se convierte en algo que es peligroso, lo cual es pecado, la cual necesitamos detenerla. Ahora bien, hay algunos que llaman ira que lleva al pecado, hay una ira equivocada, una ira, como dije, que es justa y que todos tenemos de alguna forma esta ira. La ira no controlada es la ira que es pecado. Entonces, normalmente nos vamos a dos extremos nosotros cuando nos airamos. Cuando alguien se enoja y se aira, hay dos extremos que buscamos. Unos explotan y brincan y patalean y se salen de control. Otros simplemente lloran, hasta vomitan o se esconden, se enmudecen y no dicen nada. Somos como el zorrillo y la tortuga. La tortuga cuando se enoja, lo que hace es que mete su cabecita dentro de su caparazón, y el zorrillo cuando está enojado, obviamente que se apesta todo lo que está a su alrededor.
explota. Así a veces somos nosotros. De la misma forma, a veces unos somos más callados, somos más inductivos realmente y otros somos más explosivos. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a entender es que si eres, por ejemplo, si eres hombre, una de las cosas que aprendimos, y estas son estadísticas, si eres hombre, tiendes a perder los estribos con más frecuencia que las mujeres. Es más, las mujeres pierden los estribos 1 o 3 veces a la semana, mientras que el hombre le pierde 6 veces a la semana, según las estadísticas. Las mujeres, por ejemplo, normalmente tienden a enojarse más con la gente, mientras que los hombres tienden a enojarse más con máquinas o con los carros que se dañaron o con el tráfico. Algo también que hablan las estadísticas es que los adultos solteros tienden a enojarse más que los adultos casados. Pero que esto obviamente tiene repercusiones en la manera como nosotros manejamos la ira. Hablamos, por ejemplo, de la ira en el matrimonio, matrimonios exitosos. En realidad, los matrimonios exitosos no es que no tengan problemas o no se enojen o no haya ira en el matrimonio. El éxito del matrimonio se da en que estas dos personas han aprendido a identificar y a manejar, a controlar la ira. Yo quiero decir que la ira puede causar graves problemas y cosas obviamente muy, muy duras las consecuencias. Y de eso vamos a hablar. Porque el primer aspecto que necesitamos conocer nosotros para poder manejar la ira y para poder saber qué hacer en medio del enojo y la ira es primero, debes darte cuenta de cuál es el costo de airarte, pues. ¿Qué es lo que qué son las consecuencias de airarte? Y las consecuencias pueden ser complicadas, pueden ser incluso la pérdida del matrimonio, la pérdida de los hijos. Es más, la ira es una de las causas principales de la destrucción de los matrimonios. Porque la ira lleva a la violencia y por eso hay muchas organizaciones gubernamentales que tienen estos cursos o conferencias que son obligatorias donde llevan a la gente para que aprenda cómo a manejar la ira y el enojo. Porque la ira puede llevar a lastimar a otros, incluso a asesinar a otros o incluso a que te asesinen. Entonces, tenemos que entender cuál es el costo de airarse. Por eso la palabra de Dios, por ejemplo, nos enseña en Proverbios, donde hay mucho que hablar de eso, Proverbios, la persona enojada comienza pleitos y el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecado. El que pierde los estribos comete un montón de problemas y de cosas que incluso puedes perder, como dijimos, tus hijos, tu familia, tus amigos, tu trabajo. Puedes perderlo. Incluso en última instancia, uno puede perder hasta su vida por causa. Entonces tenemos que analizar y conocer cuál es el costo de la ira. ¿Vale la pena en realidad? Muchas veces quizás podemos decir, no vale la pena. Entonces, Proverbios dice, los que traen problemas a su familia heredarán el viento. Dice que el necio que provoca la ira y el sentimiento de su familia finalmente no le quedará nada. Habrás perdido la familia, habrás perdido todo. Ahora, entonces este es el primer punto. El primer punto dijimos que es conocer del costo de la ira descontrolada. La otro aspecto es importante en cuanto a la ira, es que debemos decidir darle solución o resolverla. Decidir resolverla. Esto habla de que hay una predeterminación o sea que hemos decidido conscientemente de que debemos de ponerle o darle una resolución o solucionar el problema. Es una palabra interesante que significa tomará una decisión deliberada para solucionar el problema.
Tienes que decidirte a ti mismo. Estoy cansado de lastimar a mí mismo, estoy cansado de lastimar a mis hijos, a mis seres queridos, a mis compañeros de trabajo, a las personas a mi alrededor, a mis vecinos. Estoy cansado de dañarlos o de afectarlos con toda mi enojo, con mi ira. Entonces, nosotros podemos decidir hacerlo, cambiar esta situación. Déjeme decirle cómo. No sé si, yo creo que todos lo hemos hecho de alguna manera. A veces estamos en una dificultad y discutiendo, enojados, con ira, en la pareja o en la casa, y de pronto entra una llamada de alguien que tú conoces y inmediatamente cambias el vocabulario, cambias el tono, cambias la forma como dices las cosas, porque tomaste una decisión, quisiste hacerlo así. Entonces, uno puede tomar la decisión de resolver el problema. Proverbios dice que las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, se ganan el respeto de los demás. Cuando usted se enoja, cuando yo y usted nos airamos y nos enojamos constantemente, perdemos el respeto de la gente. Sos conocido por una persona que es explosiva y nadie se quiere acercar a ti porque eres explosivo. No, nadie se quiere acercar a mí porque soy explosivo. Un hombre sabio se mantiene bajo control, lo que significa que tenemos la opción de controlarnos. Nadie puede controlarte si tú no le dejas. Nadie puede hacer que tú te enojes si tú lo dejas, si tú no lo dejas. Nadie puede hacer que tú te aires si tú no lo dejas. Es una opción, es una decisión que usted y yo tomamos. Y debemos de tomar esa decisión de no, de resolver el problema. Usted tiene la opción. Y la otra cosa, tercer aspecto es, y esto es importante, necesitamos reflexionar eh, antes de reaccionar. Esto es importante. Debemos reflexionar. Piensa antes de hablar. No respondas impulsivamente. Haz una pausa. Cállate. Guarda silencio. Mientras que el otro se explota en enojo, guarda silencio. El sabio hace eso. Por eso dice Proverbios, Santiago decía, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Santiago nos presenta, incluso nos da una regla de conducta aquí. Nos da 3 principios que creo que son importantes recordarlos cuando nosotros estemos en medio de un enojo o de la ira. El primero dice que seamos prestos para escuchar. Abre tus oídos. No des tu opinión. No hables, no trates de explicar tu punto de vista. No trates de justificar lo que está pasando. Escucha. Yo sé que es complicado para algunos este aspecto de escuchar. Lento para hablar. Necesitamos ser lentos para enojarnos también. Pero cuando usted escucha rápidamente, aprende a escuchar. Alguien dijo que por eso Dios nos ha dado 2 oídos y una boca solamente, para que hablemos 2 veces, oigamos 2 veces y hablemos una vez. La usemos menos, pues. Entonces, es la primera parte que Santiago dice, es que debes de aprender a escuchar rápidamente para escuchar. Luego, lo segundo que dice es que debes de ser lentos para hablar. Debes de callarte. Y ahora uno se pregunta, entonces, ¿qué hago cuando la otra persona está hablando, bla, 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 y yo estoy escuchando? Dice que debemos hablar poquito. Escucha primero lo que está diciendo, analízalo. Es una palabra de detenerte por un momento. Mire, Proverbios dice el hombre estúpido da rienda suelta a su ira, pero el hombre sabio espera y deja que se enfríe. En otras palabras, cuando usted es lento para hablar, en otras palabras, que no habla mucho, la temperatura de la discusión va a bajar. Y eso es lo que Santiago nos dice. La otra parte es que si nosotros dice que seamos lentos para enojarnos, entonces si aplicamos estas 2 primeras, el
el ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Obviamente que la tercera aspecto parece que vendría de una forma automática. No los enojaríamos. ¿Por qué? Porque aprenderíamos a analizar por qué está enojada mi esposa, por qué está enojado mi hijo, por qué está enojado mi vecino, por qué está enojado mi amigo o mi jefe, quien sea, o mi maestro. Entonces podemos analizarlo. Y es interesante porque podemos pensar de que durante ese tiempo usted y yo podemos analizar lo que realmente está pasando. A veces tratamos de hablar sobre la otra persona y usted sabe bien que cuando usted y yo, cuando se suben los ánimos, a veces queremos que nuestra voz esté arriba de la otra o viceversa, y así es cuando se van armando las grandes discusiones y los problemas y se explota en la ira. Una de las cosas importantes que uno debe de preguntarse, por ejemplo, en este sentido es, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Me explico, o sea, cuál es, estoy frustrado, tengo dolor, he sido abusado en el pasado, tengo baja estima. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué es? Me ofendieron, me lastimaron. ¿Qué es lo que me causa el enojo? Eso es bueno identificarlo en nosotros. La segunda otra pregunta que uno debe hacer es, ¿qué es lo que realmente quiero con esto? ¿Qué es lo que realmente quiero con esto? Por eso el salmista decía que, Señor, ayúdame a controlar mi lengua y ayúdame a tener cuidado con lo que digo, porque es importante. Entonces, podemos ver por qué primero conduce a la ira y la frustración conduce a la ira. Entonces, hay dos cosas interesantes. Es cómo puedo obtenerlo. A veces tratamos de controlar las personas con nuestra ira. Hay personas que usan esta estrategia del enojo y de la ira para controlar otras personas. Usan un tono de voz más agresivo para controlar otras personas. Eso puede ser probablemente de resultado por un tiempo corto, pero no a largo tiempo. Entonces, la otra cosa importante es que, aparte de reflexionar, debemos de liberar el enojo de una manera apropiada. Debemos de sacarlo de una forma. Recuerde que lo que dijimos, que el problema no es la ira, el problema es la liberación inapropiada de la ira. La liberación inapropiada. Porque una persona que se aira, el peligro es que esa persona puede lastimar a otras personas, puede asesinar a otras personas, incluso se puede asesinar a sí mismo. Entonces, debemos de buscar la forma correcta de liberarla. Hay dos formas. Hay la forma correcta y la forma incorrecta. Una manera incorrecta de lidiar con la ira no es la ira, es su liberación. El problema es la forma como la sacamos, cómo la soltamos. Nuestro hombre natural produce mucha ira y muchas otras emociones, arrebatos y pleitos y pataletas, todo clase de problema. Pero debemos de nosotros de controlar y de sacar esta ira y liberarla de la manera correcta. Es importante hablar suavemente. Dice el libro de Proverbios, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Esto es interesante. Parece como que nos habla de que debemos hablar con una voz más suave, más calmado, y eso baja la temperatura de la discusión y del problema y del enojo de la otra persona o de tu propio enojo. Es hablar más tranquilo, más calmado, más suavemente, no reprimirlo, ni almacenar en tu interior lo que también puede causar algunos efectos secundarios bastante peligrosos. No reprimas tu enojo, no lo reprimas porque eso es negar que está enojado. No, yo no lo voy a expresar, yo no estoy enojado. A veces te dice, ¿y por qué estás enojado? No, yo no estoy enojado. No debes de reprimirlo, aparte porque te puede causar problemas serios, problemas de salud, ataque al corazón te puede pegar. Entonces no debes de reprimirlo. La otra parte es confesarlo. La otra parte es confesarlo.
admítelo. Admite que estás frustrado, admite que estás herido, admite que estás frustrado en el trabajo, frustrado con alguien. Admítelo. Confiesa que tienes un problema. Eso es importante, es una base importante para poder irte liberando de una liberación apropiada de la ira y del enojo. Ahora, hay otro aspecto importante que hacer. Tenemos que reorganizar nuestra mente. Reorganizar nuestra mente. Aprende a pensar de diferente manera. La forma en que expresas tu enojo hoy probablemente sea en realidad un comportamiento aprendido. Es un comportamiento aprendido. Quizás lo viste en tu padre o en quien te creció, o en tus amigos, y esta es la manera que tú has aprendido. Tienes que renovar tu mente. Si no deja que Dios te transforme una nueva persona, si quieres ser una persona nueva, tienes que dejar que Dios transforme o que reestructure tu mente y tu forma de pensar. Le hemos dicho muchas veces que nuestros pensamientos determinan nuestra conducta. Hemos dicho eso muchas veces y es una realidad. Por eso Proverbios 22-24 dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Nos anima incluso a apartarnos de la gente que son explosivos, que son enojones, que son peleoneros, que se airan fácilmente. Dice la palabra que debemos de apartarnos de alguna forma de ellos por el bienestar nuestro. Primero porque nosotros debemos de no acomodarnos a este mundo, sino transformar nuestra mente de la manera como Dios quiere. Entonces, la número 6 dice que pídele a Dios que te llene de su amor. Esto es importante. Aquí está el secreto de todo. Dios tiene el poder de cambiar de una persona enojona a una persona pacífica. Y hay mucha gente que dice: es que yo así soy. No, así no eres. Así no eres. Todos nos enojamos, todos tenemos problemas, todos tenemos ira en algún momento. Yo me he airado, yo me he enojado muchas veces, pero tengo que saber liberar ese enojo, sacarlo de la manera correcta, que no cause daño y lastime a las personas. Entonces, es importante pedirle a Dios que te llene de su amor. Ya tienes una mente transformada. Ahora Dios quiere poner su amor en nosotros. Una persona tranquila, una persona serena, una persona de un corazón de paz. Por eso dice 1 Corintios 13:5 que el amor no se irrita. La persona que vive bajo el control del Espíritu Santo y del amor de Dios, no es tan fácil que se irrite, no es tan fácil que pierda los estribos, porque lo que gobierna en él es el amor. Romanos 5:15 dice esto, lo leo, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a evitar, a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. No hay mejor forma que vivir en armonía, sin estar de pleitos, sin estar enojados unos con otros. Por eso Pablo decía: no dejes que el sol se ponga en vuestro enojo. Arregla primero el problema. Trata de sacar ese enojo de una forma correcta sin lastimar a los demás. Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gozo, amor, gozo, paz. El amor es el que debe de gobernar. El subproducto es estar lleno del Espíritu Santo. Si la ira es la forma en que tiendes normalmente a lidiar con los problemas, usted y yo necesitamos una conversación seria con el Señor. Necesitamos hablarle, pedirle al Señor que examine nuestro ser, que haga un inventario de mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón? Porque Jesús decía de que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Quizás usted está herido, quizás así fuiste abusado,
quizás eres menospreciado en el trabajo, quizás no recibe los reconocimientos que quizás usted piensa, quizás tú sientes que hay injusticia, quizás eh, tienes baja estima, quizás te han rechazado, te han abandonado. Y todas esas cosas pueden ser parte de la causa de tu enojo contra los demás, contra los seres humanos, contra los demás. Y debemos de examinar eso y pedir al Señor, Señor, yo quiero una mejor relación contigo. Cuando estoy en una mala posición en mi relación con Jesús, escúcheme bien, soy más propenso a hacer las cosas del mundo que las cosas que Dios quiere que haga. Entonces, tu relación con Dios es muy importante. Ahí es donde lo vamos a necesitar. Entonces pidámosle que nos llene de su espíritu y quizás tengamos que decirle al Señor, Señor, estoy cansado ya, estoy cansado de que estoy lastimando a las personas que amo, estoy lastimando con mi enojo y con mi ira a las personas más cercanas a mí, a mis vecinos, a mis amigos. Quizás si eres una persona explosiva, es probable que quizás no tengas amigos. Quizás la gente no quiera estar a tu alrededor. Quizás al conocerte ya has perdido, quizás las personas que te conocen, si somos explosivos y nos airamos fácilmente, es muy probable que hayas hecho a un lado a las personas y las personas no quieran ya ni estar cerca de ti. Es probable que hayas perdido incluso el respeto de las personas. Por eso es importante de acercarnos al Señor y pedirle que nos llene con su amor. Porque el amor es contrario al enojo y a la ira y al odio y toda esa cosa que va involucrado, esos sentimientos que van involucrados en medio de la ira. Por eso Pablo decía en Efesios, decía, no, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arreglen las situaciones, confiéselo al Señor. Si eres alguien irritable o de mal genio, tal vez por vuestra culpa o eres herido, estás frustrado, inseguro, incluso temeroso, hay esperanza de sanación. Estoy seguro, hay esperanza de sanación en Jesús. Tenemos que buscarlo a Él. Como dijimos, tienes que renovar tu mente, tienes que darle oportunidad que Dios renueve tu forma de pensar y te llene del amor de Él. Entonces podremos controlar la ira. Entonces, la mayoría de nosotros somos muy conscientes realmente de que nuestra ira está lastimando a otras personas. La mayoría de nosotros somos conscientes de que estamos incluso intentando controlar a otras personas con nuestra ira. Estamos conscientes de que de las consecuencias de la ira, estamos conscientes de que debemos tomar una decisión para resolver el problema. Estamos conscientes que debo de reflexionar sobre el problema. Estoy consciente que debo de renovar mi mente, mi mente, y estoy consciente que necesito el amor del Señor. Si eso es tu deseo, vaya a Cristo. O hábleme, mándeme un texto, hábleme para orar por usted. Pero que yo espero que esto nos ayude, porque lo mejor, lo más que deseo en la vida es que usted viva en paz con sus seres queridos y que sea amado y respetado por sus seres queridos. Espero que esto le ayude, porque esto es importante, es algo que lo que usted y yo lucho con esto también. Y yo sé que usted también lucha con esto. Y necesitamos la ayuda de Dios para poder controlar nuestro enojo y nuestra ira. Porque como dije, el enojo y la ira no son el problema, es la forma como sacamos nuestra ira, la que se convierte en pecado cuando hemos ya dañado a otras personas o nos hemos dañado incluso nosotros mismos. Espero que esto les sirva y le ayude. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Gracias.